buen día, estimados compañeros. En este video trataremos sobre Primera Cámara 45, teorías sobre los estados equivocados. Empecemos con el siguiente video. Es algo que no puedes parar. Nosotros nos provocamos situaciones que cumplen los antojos bioquímicos de las células de nuestro cuerpo y que satisfacen nuestras necesidades bioquímicas. ¡Siempre me pasa a mí! ¡Siempre! ¿Por qué? Mi definición en realidad viene a decir que si no puedes controlar tu estado emocional, es que eres adicto a él. La gente a la que queremos de verdad es gente que desea compartir nuestras necesidades emocionales, nuestros sentimientos, sean los que sean. Da igual que sean sexuales, que sean deseos de sentirse víctima. Pobre de mí, pobre de ti, de tener poder, de necesitar que nos controlen, de sentir que lo controlamos todo. Señora, no vuelva a untar la gamba mordida en la salsa. Que os den a ti y a tus normas higiénicas. Soy la hermana de la novia y si me apetece, meto el culo en la salsa de coco. ¿Qué hace ahí quieto? ¡Venga! ¡Vamos! En el plato lleno. ¡Alegría, alegría! Si tú no piensas hacer nada, ya me encargo. Ahora vas a ver. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Es lo que vemos con el cerebro? ¿Cómo podemos saber qué es? Han cogido animales de laboratorio y les han conectado electrodos a algunas partes del cerebro que producen neuropéptidos. Los neuropéptidos son sustancias químicas tan potentes que al enseñar al animal de laboratorio a que apriete una tecla para conseguir esa liberación química, esa liberación de neuropéptidos, el animal escoge esa liberación de neuropéptidos por delante del hambre, del sexo, de la sed, del sueño. Y de hecho, el animal sufre agotamiento físico y colapso antes de ocuparse físicamente de él mismo. Eso es lo que el estrés provoca en el cuerpo. Nos hacemos tan adictos al estrés en nuestra vida que no podemos dejar el trabajo a pesar de que no lo necesitemos. No podemos abandonar una relación porque no la necesitamos. No podemos escoger porque los estímulos y reacciones producen una química que nubla nuestro poder de decisión. Y nos volvemos como el perro que no puede decidir porque tiene el lóbulo frontal más pequeño. ¿Cómo puede decir alguien que está enamorado de una persona concreta? Por ejemplo, están solo enamorados de la expectativa de las emociones a las que son adictos. Porque esa persona podría no ser bien vista a la semana siguiente por no haber cumplido. Amanda. ¡Casa cajones, no te das cuenta! No han entendido el chiste. Es un chiste de fotógrafos. Sigan con su... ¿música? ¿Te encuentras bien? Es que he visto al novio follar con una chica. ¿Cuándo? Ha sido ahora. Yo estaba con el novio. ¡Ese nerdo, labio! Perdona. Yo estaba con el novio hace un momento y adora a Paulette. ¿Dónde? Polacos, con el smoking son todos iguales. ¿Qué es la capacidad de vivir conscientemente? ¿En qué consiste la salvación del ser humano? ¿Por qué son muy pocos que logran alcanzarla? ¿En qué se fundamenta esa omisión
en el estudio de los yoes y la poca efectividad en la lucha contra nuestros enemigos internos? Estas y otras preguntas vamos a desarrollar en esta oportunidad. Y vemos que nosotros a lo largo del día tenemos diversos estados de ánimo o estados de conciencia. Podemos estar distraídos, concentrados en el trabajo que estamos realizando, preocupados, tristes, alegres, tal vez desconfiados, etc. Y todos estos estados internos se caracterizan por ser cambiantes, por ser influenciados exageradamente con aquello que nos sucede, o simplemente no tener ninguna correlación con los eventos externos. Nuestra vida se compone no solo de esos eventos externos, sino también, sobre todo, de los internos. Por ejemplo, alguien puede estar tomando sus alimentos, pero puede estar preocupado, triste, o quizás renegando. Otra persona podría estar contento, disfrutando de sus alimentos y tal vez agradeciendo por tenerlos. Más importante que ese evento externo de comer son los eventos internos. Esto es, cómo estamos internamente al momento de tomar los alimentos. Porque normalmente el estado interno de nosotros no se corresponde con lo que estamos viviendo externamente o estamos totalmente identificados. Entonces es una dualidad, o totalmente identificados o totalmente desconectados de la realidad. Por ejemplo, llega a nosotros la imagen de una persona del sexo opuesto, por ejemplo, como cuando un varón ve a una chica muy bonita vendiendo algún producto en la calle, inmediatamente hay una reacción, es decir, un estado interno, en el cual se piensa, se siente algo que está fuera de lugar, porque está el deseo de poseer. Ahora que si no hay transformación de ese evento, puede pasar días, meses y hasta años y seguir esa imagen en la mente, en el corazón de ese varón. Ese es un estado interno que es totalmente ilegítimo, incorrecto o erróneo, porque esa persona puede estar casado y hasta con hijos, y la dama en cuestión podría tener la edad de su hija. Y por ejemplo, puede estar tomando su desayuno luego de varios años y pensando en aquella dama hermosa. Ahora entendemos por qué el maestro Samael indica que si no aprendemos a transformar todo aquello que llega a través de los sentidos, crearemos diariamente yoes que vienen a esclavizar cada vez más a nuestra conciencia. Como podemos ver, estos estados internos que son equivocados porque tomamos la realidad, esa imagen, ese evento que es muy diferente al que podemos estar viviendo, al que podemos estar realizando. Entonces ya podemos explicarnos por qué alguien puede estar en una fiesta, pero estar triste y hasta llorando. También puede ocurrir que a determinado evento nosotros le asignemos un significado totalmente incorrecto. Como por ejemplo cuando viene a saludar el jefe al trabajador, pero este se siente como agredido, lo toma como que lo está evaluando, cuando en realidad no es así. De manera que siempre hay un evento interno en nosotros y un estado o que no se corresponde con la realidad o que no tiene una correlación con la misma. Esto nos está diciendo que no llevamos una vida consciente y por lo tanto seremos víctimas de las circunstancias, como cuando a alguien le roban, por ejemplo, su celular y opone una fuerte resistencia al ladrón, poniendo en riesgo su vida, y todo por un celular. Pasemos a reflexionar sobre la capacidad de vivir conscientemente. Vamos al primer párrafo. Si Cristo es amor, ¿cuán lejos están los conceptos sobre la realidad? Es estúpido suponer que el único objetivo del amor sea la reproducción de la especie.
Los ignorantes ilustrados están totalmente equivocados sobre el origen del amor. La clase anterior vimos que existe el Cristo histórico, es decir, el venerable Maestro Jesús, el Cristo, quien se unió con esa energía y mostró la manera de cómo cualquier persona también puede hacerlo al igual que Él. Asimismo, vimos que existe el Cristo en sustancia o Cristo cósmico, que viene a ser la energía sexual presente en toda la naturaleza. Y también existe el Cristo íntimo o Cristo líquido, que es la energía sexual de cada uno de nosotros. El Maestro Jesús se unió con esa energía, se hizo uno con el Cristo. Es por ello que el símbolo favorito del Maestro Jesús era el pez, que simboliza el semen. Y por eso se le dice Jesús el Cristo. Al Cristo se le denomina Cordero de Dios que quita o borra los pecados del mundo. Así que apelando a la energía del Hijo, el Cristo, nosotros podemos regresar al Padre. A esto le podemos denominar ser salvo. Recordemos que la Escritura Sagrada menciona: nadie llega al Padre si no es por el Hijo. De manera que solo el Cristo íntimo puede salvarnos de los enemigos que están dentro de nosotros y que en su conjunto se denominan ego. Las causas por las cuales es difícil enfrentar o salir de los estados equivocados básicamente son tres. Primero, que el animal intelectual o la humanidad en general no tiene responsabilidad moral. Vive derrochando o desperdiciando, despreciando la energía. Es decir, es un estado degenerativo y un estado de ignorancia. Segundo, que el animal intelectual, o sea nosotros, estamos en un estado de adicción a esos estados equivocados, que son estados equivocados de conciencia. Todo evento externo inmediatamente nos lleva a la identificación y con ella viene el sueño de la conciencia junto con emociones equivocadas o emociones negativas. Y es seguro que en esas circunstancias crearemos nuevos yoes todos los días. ¿Y de dónde vienen esos estados equivocados de conciencia? Justamente de esa segunda naturaleza inhumana que se llama ego, que ejerce un control absoluto sobre nuestra psiquis, buscando una repetición incesante de satisfacciones, de sensaciones, y si por A o B no lo consigue, entonces reacciona con sentimentalismo, con frustración, con odio, con ira, con resentimiento, etc. Y la tercera razón por la cual nos es difícil manejar esos estados equivocados de conciencia es por la falta de una educación integral y una verdadera educación multidimensional debido a la no existencia de escuelas de misterios, que por ejemplo expliquen que los enemigos están dentro de uno y que la manera de transformar o cambiar profundamente esos estados equivocados de identificación es, por ejemplo, en base a la retrospección, a la meditación y a la investigación. Y también a la falta de escuelas esotéricas que enseñen el valor de la energía crística. Todo esto explica que justamente como vemos en el párrafo es estúpido porque es el resultado de ese actuar en base a estados equivocados de conciencia. Y cuando menciona ignorante ilustrado, es ese estado contradictorio de la ciencia materialista en el cual tiene la información convencional del mundo académico, pero ignora qué es el Cristo, qué es el amor, ignora todo su mundo interno y muy lamentablemente también ignora el valor de la energía sexual. Pasemos al segundo párrafo. ¿Por qué nos resistimos a reconocer nuestro verdadero estado?
Nosotros somos humanoides, pero no hombres. El hombre debe formarse dentro del humanoide como la mariposa dentro de la crisálida. En los tiempos antiguos, todo esto se sabía. Como humanoides, nosotros nos dejamos llevar por las emociones negativas, por los vicios, ya que tenemos adicción a los estados equivocados. Debemos distinguir entre hombre verdadero que ha logrado ese estado gracias a que tomó en serio el trabajo esotérico gnóstico y todas sus herramientas, en especial la retrospección y la meditación, para poder eliminar el ego, lo cual le permite establecer cambios profundos y por consiguiente ha logrado un estado de responsabilidad moral, la capacidad de no degradarse y la unión con el mundo del espíritu a través de la organización de su propia psiquis. Ahora cabe hacernos la siguiente pregunta. ¿En base a qué se forma un hombre verdadero? Y la respuesta es en base al Cristo íntimo o la energía crística. En el gráfico podemos visualizar cómo las ovejas obedecen, se centran en el objetivo de lograr la redención. Para ello aplican la energía Cristo, que lo lleva desde el estado pupa o crisálida, integrándose a través de la energía crística hasta el estado de mariposa. Esto es que se va uniendo al Cristo en el aspecto fisiológico, biológico, anímico, psicológico y espiritual, en un proceso en el cual es responsable y hay un compromiso, se respeta y se integra con su ser interior, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por el contrario, los que son denominados cabritos en las Sagradas Escrituras se refiere a los que estamos en estado de desobediencia, siempre saltando de un objetivo a otro, muy diferente, al igual que las cabras, alimentándose no solo de pasto, sino de todo tipo de cosas, incluso de basura. Significa que no sigue un solo objetivo, sino muchos objetivos, los cuales ninguno tiene que ver realmente con la redención, sino todo lo contrario, con la condenación, ya que es un estado de desobediencia o de rebeldía contra el Cristo. Estado en el cual solo utilizamos la parte intelectual, la parte instintiva y siempre llenos de emociones negativas. Sin embargo, se cuestiona humanoide yo, es decir, hay demasiada autoconsideración o amor propio y por consiguiente elude toda responsabilidad. Y es obvio que al buscar escapatorias para eludir esas responsabilidades es fácil caer y pactar con los tres traidores, justificando todos sus comportamientos oscuros y llevándolos a cabo. Y todo ello no es percibido en lo más mínimo por la persona. Pasemos al tercer párrafo. ¿Cómo podría dudar el robot de la sapiencia de su amo, el anticristo? Desgraciadamente, y esto es lo más grave, las gentes están convencidas de que permanecen en el reino humano, de que ya son hombres de verdad, y he ahí la gran equivocación. Todos hemos sido programados según la ciencia y según la religión, totalmente divorciadas entre sí y completamente desviadas de los objetivos que debieran tener. Hemos caído en un estado de mecanicidad tremenda, por lo cual a la gente solo le queda seguir lo que dice su amo. Nunca se nos ha enseñado esa capacidad de vivir conscientemente, que realmente está en función a la calidad de nuestros estados interiores. ¿Y cómo podríamos elevar la calidad de esos estados interiores? Mediante el trabajo esotérico gnóstico y las diversas prácticas que nos otorga. Especial mención tiene la práctica de la retrospección, porque el hecho de que no podamos ver
que tenemos deudas no significa que no las tengamos. De igual manera, el hecho de que no podamos ver nuestros errores no implica o no significa que no los tengamos. En todo caso, ¿qué es lo que origina esas deudas ante la ley del karma? El error. ¿Y dónde se origina el error? En el ego. ¿Y cuál es el medio de propagación? En los conceptos sembrados por la ciencia y por la religión. Conceptos materialistas y basados en estados equivocados internos que derivan en conceptos dogmáticos y escépticos, justamente producto de esa falsa educación recibida. Es decir, se nos ha quitado la capacidad de autocuestionamiento o de ser responsables por nuestros propios actos. Y siendo así, entramos en un estado de autoengaño, pensando que solo con aceptar a Cristo en el corazón ya se puede ser salvo, o que teniendo el dominio económico, social o político sobre otras personas, pues es la forma correcta de vivir. Como podemos apreciar, el engaño y el autoengaño nos lleva a una ley muy inferior que se denomina antítesis. Por el contrario, si recuperamos la atención y la autoobservación mediante la práctica de la retrospección, podremos ir estudiando nuestros propios errores sin caer. Justamente el nombre y objetivo del curso en el cual nosotros estamos es el conocimiento de sí mismos, ya que con el conocimiento de sí mismos podremos desarrollarnos internamente, podremos reconocer la diferencia que existe entre placer y felicidad, es decir, que a medida que nos vamos conociendo internamente, en esa misma medida también vamos despertando y nos daríamos cuenta de la mecanicidad en la cual se encuentra toda la humanidad, el tremendo nivel de sufrimiento y de la falsa manera que tenemos de pensar, sentir y actuar. Por eso es que la atención y la observación nos llevan a la ley de quien quiera subir tiene que bajar. Distingamos una bajada de una caída. En una bajada no nos hacemos daño, no hay pérdida de energía y sobre todo existe la detección, reconocimiento del error, es decir, que logramos definir en qué consistió el error y cuál es su procesamiento. En cambio, caída es cometer el error, hay pérdida de energía, es cometer el error y por consiguiente hay una consecuencia, como cuando alguien se cae de un tercer piso de un edificio, obviamente se hará daño, pero el que baja al primer nivel usando las escaleras, grada por grada llega al primer piso sin recibir daño alguno, conociendo cada nivel del error, desde los más grotescos hasta los más profundos o sutiles, lo cual requiere fundamentalmente estar alertas, atentos, en recuerdo de sí, en autoobservación, muy dispuestos a transformar cualquier evento, desde los más agradables hasta los desagradables, y si llega la imagen de una hermosa dama, lo puede transformar ya sea viéndola como su propia Madre Divina o tal vez viéndola como su propia hija y que no le gustaría que alguien le mire con deseos lujuriosos. Como conclusión mencionaremos que el origen de los estados equivocados está en los deseos de cada uno de nuestros yoes. Los estados equivocados de conciencia nos hace ser víctimas de las circunstancias. La capacidad para cambiar los estados internos depende directamente del grado conscientivo y el grado conscientivo puede crecer y desarrollarse según vamos conociéndonos a nosotros mismos. Para ello debemos bajar, de ninguna manera caer, porque toda caída genera deuda. La calidad de los estados internos depende del grado de transformación de todo aquello que llega a nuestro mundo interno mediante los 5 sentidos de percepción externa.
Todo esto requiere esfuerzos y superesfuerzos en los cuales apelamos la ayuda a la divinidad, muy en especial a la Madre Divina, y por ello la próxima clase veremos cómo en cada asana de la lamasería, cada posición de esta práctica, el objetivo principal es nuestra Madre Divina. Eso es todo por ahora, y como tarea tenemos el libro 44, Psicología Revolucionaria, en el capítulo 8, que titula Estados Equivocados. Y la base bíblica, Mateo 25, versículos 31 al 46. Pasemos a la práctica. Bien, nos disponemos para realizar la práctica del día de hoy. Nos ubicamos en una posición cómoda. Seguidamente vamos a pasar a visualizar en cada inhalación una luz blanca muy brillante que ingresa a nuestro espacio interior. Y en cada exhalación imaginaremos que se va toda preocupación, todo malestar, todo pensamiento y toda emoción negativa. Muy bien, seguidamente oremos a nuestro ser interior, pidiendo que nos ayude en la práctica del día de hoy. Muy bien, concentrados en nuestra Madre Divina, llevaremos la energía sexual hasta el cerebro y luego al corazón. Inhalamos Ham. Sa. 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 Muy bien, seguidamente nos concentramos en el entrecejo. Inhalamos.
Bad Sama Di Bad Sama Di Bad Sama Di Bad Sama Di ¿Suficiente? Llevemos ahora toda nuestra atención y observación a nuestra mente y todo aquello que venga, pues le pondremos su opuesto y buscaremos una síntesis para luego dejarlo ir, dejarlo pasar. Hagámoslo. Muy bien, suficiente. Manteniendo ese estado de relajación y tranquilidad, nos vamos a levantar suavemente y nos ubicamos en la posición de la runa Ur. Primera posición, concentrados en el corazón, oramos diciendo: dentro de mi real ser interno reside la luz divina. Ram es la madre de mi ser, Devi Kundalini. Ram ayudadme. Ram socorredme. Ram iluminadme. Ram
es mi Madre Divina. Isis mía, tú tienes al niño Aurus, mi verdadero ser en tus brazos. Necesito morir en mí mismo para que mi esencia se pierda en él. Segunda posición. Oramos intensamente a nuestra Madre Divina, pidiendo que nos ayude a observarnos y a poder descubrir nuestros propios errores. Primera posición. Dentro de mi real ser interno reside la luz divina. Es la madre de mi ser, Devi Kundalini. Ayudadme. Socorredme. Iluminadme. Es mi Madre Divina. Isis mía, tú tienes al niño Aurus, mi verdadero ser en tus brazos. Necesito morir en mí mismo para que mi esencia se pierda en él. Segunda posición. Primera posición. Dentro de mi real ser interno reside la luz divina. Es la madre de mi ser, Devi Kundalini. Ayudadme. Socorredme. Iluminadme. Es mi Madre Divina. Isis mía, tú tienes al niño Aurus, mi verdadero ser en tus brazos. Necesito morir en mí mismo para que mi esencia se pierda en él. Segunda posición. Oramos intensamente Muy bien, posición de oración. Agradecemos profundamente la oportunidad del día de hoy. A continuación trazamos la runa Si. Inhalamos. Paz imperencial. Muchas gracias.